Saludos, iniciamos una nueva emisión de este programa donde cada semana miramos al mundo con 2020. Hoy nos enfocaremos en la región del Caribe, un área diversa, multicultural, con un pasado colonial altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y con una marcada inestabilidad económica que influye también en la esfera política de estas naciones. Sobre estos temas profundizaremos en los próximos minutos con Antonio Romero, economista y presidente de la Cátedra de Estudios del Caribe Norman Girvan de la Universidad de La Habana. Bienvenido a Mundo 2020. En el contexto de las transformaciones en el orden global y la crisis del multilateralismo, usted ha mencionado que una de las expresiones de esta situación es el debilitamiento de la cooperación bilateral y la solidaridad, y que este es un elemento muy importante para los países caribeños. ¿Por qué? Sí, bueno, muchas gracias Adriana por esta invitación y ciertamente como tú señalas, en el mundo actual una de las características que tipifica el actual panorama de crisis sistémica, sin lugar a dudas, tiene que ver con la crisis del multilateralismo, la pérdida, digamos, de los principios básicos de solidaridad y de cooperación, y eso tiene un efecto directo sobre la economía de los países pequeños, insulares en desarrollo, como es la inmensa mayoría de los países del Caribe. Yo siempre recuerdo que hace mucho tiempo, antes de hablar de los pequeños estados insulares en desarrollo, se había acuñado el término de pequeños países que, por la vulnerabilidad de sus economías, para reproducirse necesitaban de la cooperación internacional. Ese es el caso particular de las economías del Caribe. Evidentemente, en un contexto en que hay una crisis total del multilateralismo, hay un socavamiento de las normas del derecho internacional, hay un irrespeto a los compromisos asumidos por la comunidad internacional en términos de apoyo al desarrollo de países como los del Caribe, y además donde en medio de una pandemia las respuestas fueron, digamos, individuales, sin solidaridad. Esto indudablemente tiene un impacto directo no solamente sobre la situación actual, sino también las perspectivas de los países caribeños. Por eso, ellos plantean con insistencia que las respuestas a la crisis actual, a la crisis del sistema global, tiene que pasar necesariamente, entre otros factores, por la recuperación de esas normas multilaterales y ese apego al cumplimiento de los compromisos con el desarrollo, porque hay muchos países, como particularmente los países caribeños, que se enfrentan a desafíos descomunales, de los cuales muchos de esos desafíos tienen que ver y las causas están fuera del área del Caribe, y por lo tanto, por razones obvias, tiene que venir la cooperación internacional para complementar los esfuerzos nacionales de desarrollo de estos países caribeños. Ellos tienen como sucedáneo o digamos o como complemento a esto indudablemente, y quizás después pudiéramos hablar de eso, digamos los esfuerzos que hacen al interior del esquema de integración por excelencia del Caribe insular, que es la Comunidad del Caribe, que indudablemente ha mostrado sus beneficios y su efectividad, por lo menos en el enfrentamiento a la pandemia. Y profesor, ¿cómo se manifiesta en el Caribe la confrontación económica y competencia hegemónica Estados Unidos, China? ¿Qué nivel de prioridad o interés tienen esos actores en la región y qué posibilidades ofrecen? Bueno, efectivamente, como tú señalas, hay varios elementos que, digamos, por excelencia caracterizan el status quo actual del sistema global. Sin lugar a dudas, uno de los más importantes, o quizás el más importante, es que estamos en presencia, sin lugar a dudas, de un conflicto en términos hegemónicos, en el cual evidentemente hay una potencia emergente que ha avanzado mucho en los últimos tiempos, sobre todo en el campo económico, en el campo tecnológico, también en el campo diplomático, que es China, y una potencia hegemónica que todavía indudablemente es dominante, sobre todo en el terreno militar, en el terreno también político y también, no se puede desdeñar, en el terreno económico, que es Estados Unidos. Ese conflicto, esa contradicción entre Estados Unidos y China marca sin lugar a dudas el actual sistema global. Y ese conflicto, esa contradicción, tiene su expresión a nivel global y por lo tanto también se expresa a nivel del Caribe insular. Yo destacaría, digamos, que en ese sentido hay, digamos, programas que adelanta, por ejemplo, China, programas de cooperación, de inversión, de fomento del comercio con
los países caribeños, que sin lugar a dudas no son bien vistos en términos generales por Estados Unidos, porque Estados Unidos todavía, como potencia hegemónica por excelencia y sobre todo como potencia hemisférica, considera y todavía visualiza al Caribe como parte de su frontera de seguridad nacional, es su patio trasero, es parte de su frontera o su vecindad inmediata. Hay varios ejemplos que demuestran cómo esto se ha venido expresando en un incremento notable de los vínculos económicos y de cooperación y también culturales de China con la región del Caribe. Y además hay dos, por decirlo de alguna forma, dos programas o dos proyectos de relacionamiento con el Caribe, liderado por China por una parte y por Estados Unidos por otra, donde evidentemente focalizan casi los dos, de igual forma, en los más importantes sectores de inversión y de cooperación en estos momentos, que en una parte importante definen, digamos, cuáles son los sectores dinámicos del actual panorama económico y tecnológico a nivel mundial. Todos sabemos, China está invirtiendo de manera significativa en toda una serie de proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura, con la tecnología digital, con el desarrollo de la logística, de los puertos, del transporte, pero también en algunos sectores significativos para el Caribe como el turismo y también en energías renovables, entre otros. Esos mismos sectores, casi los mismos, son sectores que directamente están privilegiados por Estados Unidos en su relación con el Caribe. Sin embargo, cuando uno hace un análisis en profundidad, digamos, de cómo marcha estos, decirlo de alguna forma, estos programas en conflicto, indudablemente el nivel de capital comprometido por China es muy superior al nivel de capital comprometido por Estados Unidos para estos programas en el Caribe. Y eso tiene que ver con múltiples factores. Bueno, evidentemente, entre otras cosas, por las restricciones presupuestarias que tiene Estados Unidos. Pero de todas formas hay que tener bien en cuenta que si bien esto es cierto, todavía Estados Unidos es, sin lugar a dudas, la potencia más importante para el Caribe en términos comerciales y hasta cierto punto en términos de inversión. No obstante, China ha avanzado de manera sostenida en su relacionamiento con los países del Caribe. Y los países caribeños claramente plantean que ellos no tienen ningún tipo de prejuicio en adoptar programas de cooperación con China, como mismo lo hacen con Estados Unidos, porque ellos sí están claros que ninguno de estos programas que desarrollan con China constituyen motivo de preocupación de seguridad nacional para Estados Unidos. Entre las realidades urgentes identificadas en los estados insulares caribeños están la inestabilidad macroeconómica, los efectos del cambio climático, la necesidad de una transición energética y la inseguridad alimentaria. Hay otras no menos importantes, pero profesor, ¿qué desafíos representan esas realidades para la región? Como tú señalas, y uno cuando trata de listar cuáles son los principales problemas que están en la base de las vulnerabilidades económicas, sociales e institucionales de estos pequeños estados independientes del Caribe, hay muchos, pero indudablemente hay severas restricciones en términos económicos que se expresan claramente en un muy bajo espacio fiscal, en el sentido de que son países que han venido acumulando déficits fiscales crecientes y déficits externos también que han conducido a altos niveles de endeudamiento externo. En segundo lugar, estos pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe, estas islas del Caribe, son altamente impactadas por los efectos adversos del cambio climático. Las economías también del Caribe insular tienen, entre otras características que tipifican este tipo de naciones, que son extremadamente, digamos, dependientes del comercio exterior y de la atracción de flujos de capital externos para cerrar la brecha entre ahorro e inversión. Esto es típico de ella. También hay que reconocer que una de las vulnerabilidades más importantes que hoy día atraviesan las economías del Caribe tienen que ver con elevados niveles de inseguridad, de criminalidad, que indudablemente tienen impacto no solamente en el terreno económico, sino también en el terreno humano y social. Y por último, todo lo que tiene que ver con que son economías importadoras netas de recursos energéticos y además son importadoras netas de alimentos. Este cuadro general determina que esencialmente, tal y como habíamos dicho al principio, enfrentar de manera eficaz
todos estos retos, todos estos desafíos que tienen las economías caribeñas para mantener un ritmo de crecimiento, solucionar problemas estructurales de larga data acumulada y avanzar en términos de desarrollo social, requiere transformaciones estructurales internas, sin lugar a dudas. Ellos están hoy día abocados a esa discusión y tienen unas definiciones, yo diría, muy interesantes respecto a cómo transitar hacia otro modelo de crecimiento y otro modelo de acumulación en el caso de las economías del Caribe insular, pero también requieren, y vuelvo a decir, de la cooperación internacional. Uno de los temas centrales que tiene que ver con esto, y ya termino para redondear esta idea, es que se ha impuesto a nivel internacional el tema de la graduación respecto a los países subdesarrollados para tener acceso a capital en términos concesionales, recursos financieros para apoyar el desarrollo. Los países, la inmensa mayoría de los países y territorios del Caribe insular son economías que tienen ingresos medios altos o ingresos medios. De acuerdo al Banco Mundial, hoy día los países de renta media y de renta media alta no tienen necesidad de asistencia al desarrollo, y en los últimos tiempos lo que se ha impuesto es que los países pobres de rentas muy bajas son los que tienen acceso digamos, a los recursos financieros en condiciones concesionarias. Una de las grandes demandas de los países del Caribe es que, precisamente teniendo en cuenta las vulnerabilidades de estas economías y su estatus de pequeños estados insulares en desarrollo, tiene que someterse a revisión crítica esta exclusión que en la práctica tienen ellos de acceder a recursos financieros en condiciones concesionarias, que son indispensables para hacerle frente a esos desafíos del desarrollo y evidentemente empezar a resolver paulatinamente esas vulnerabilidades estructurales de larga data a las cuales nos hemos hecho referencia. Hagamos una pausa. Al regreso profundizaremos en el caso particular de Haití y en el papel de CARICOM en la escena regional. Así que no se aparte, que en instantes estamos de regreso en Mundo 2020. Este es el prototipo de ventilador mecánico pulmonar de altas prestaciones desarrollado por Conbiomed. En él han trabajado un gran número de jóvenes y otros no tan jóvenes. Este ventilador será usado en todas las salas de terapia intensiva de nuestro país. Cuando esté listo, nuestro equipo le permitirá a nuestro país seguir ganando en soberanía tecnológica. Continuamos en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre el Caribe y los retos que enfrentan los países de la región en su camino hacia el desarrollo. Al respecto, el canciller de Surinam, Albert Tamblyn, expresó en la Cumbre 43 de la Comunidad del Caribe, CARICOM, celebrada a inicios de julio pasado, que las naciones de esta área geográfica necesitan diversificar sus economías para lograr cierto grado de independencia de productos de otras partes del mundo. Y en relación con la seguridad alimentaria, el presidente de Surinam, Chandrika Persad, expuso su objetivo de lograr reducir las importaciones de alimentos en su país en un 25% para el año 2025. Por tanto, vemos cómo líderes regionales reconocen los puntos vulnerables y elaboran estrategias para salir adelante, aunque cueste sacarlas del papel. Entre ellas, la implementación del Mercado Único y de Economía del Caribe, un proyecto creado en aras de fortalecer la integración intrarregional. Por otro lado, varios gobernantes caribeños exigieron al gobierno de Estados Unidos eliminar las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela para permitir que las naciones del área reciban suministros vía Petrocaribe. Esas sanciones afectan los acuerdos de transporte y los procesos de compra que permiten a los países caribeños la adquisición de crudo a precios flexibles y con facilidades de pago, mientras en el mundo sube constantemente el costo de los combustibles. Otra de las situaciones críticas en el área es la de Haití y su inestabilidad política. Ha pasado un año desde que el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado y hasta ahora las autoridades no han identificado y detenido a todos los que idearon y financiaron el magnicidio,
y el país está, según cuentan, peor que antes, con la violencia disparada y la economía en ruinas. Sobre este punto vamos a indagar con el investigador Antonio Romero, nuestro invitado de hoy en Mundo 2020. Romero, ¿cómo enfrentar ese dilema existente en Haití y qué representa esto para CARICOM? Sí, muy bien. Mira, la CARICOM reconoce que el tema Haití es un tema crucial, no solamente en términos de la estabilidad regional, sino también en términos del propio proceso de consolidación del espacio de integración caribeño. Haití, a diferencia del resto de los países miembros de la CARICOM, y por lo tanto, a diferencia de lo que había señalado en la anterior pregunta que me hiciste, es un país pobre. Clasifica dentro de uno de los 47 países menos adelantados del mundo y por lo tanto, en estricto senso y de acuerdo a lo que está establecido y ya prácticamente es lugar común, tiene acceso o supuestamente tiene la ventaja de poder tener acceso a financiamiento concesionario. De todas formas, hay que reconocer, y esto lo han dicho los caribeños, los miembros de la CARICOM, tres factores o tres elementos esenciales para entender la problemática de Haití y buscar la solución de Haití. Primero, la no intervención en los asuntos internos de haitianos, preservando la autonomía y la soberanía nacional de ese país y fomentar por todos los medios que las distintas fuerzas políticas en pugna y también los distintos sectores económicos y clasistas se pongan de acuerdo para solucionar la crisis de gobernabilidad interna. En segundo lugar, lo dicen los caribeños y me parece que es muy importante, que con independencia de todo lo que se dice y todos los compromisos que se sumen respecto a Haití y el apoyo a Haití, hay sin lugar a dudas que pasar de la retórica y de los compromisos retóricos a la práctica, a la efectividad, a la implementación de los programas de desarrollo. Y en tercer lugar, eso tiene que hacerse sobre la base de respetar la decisión que tomen las autoridades haitianas. La historia no puede repetirse en el sentido de que llegan los donantes o llega la cooperación internacional y decide cómo invertir, cómo ayudar, cómo cooperar, qué sectores y qué prioridades. Eso tiene que ser definido por las autoridades haitianas de común acuerdo con la sociedad civil haitiana. Y por último yo destacaría una cosa. Haití en términos simbólicos también es muy importante en términos políticos. Nosotros no podemos olvidar que la primera revolución independentista que tuvo lugar en este continente fue la revolución haitiana, que además fue una revolución no solamente en términos de ganar la autonomía, la independencia respecto a Francia, sino también abolir la esclavitud. Y Haití fue clave en apoyar el movimiento liberador del resto de América Latina. No hay que olvidar el apoyo que recibió, por ejemplo, Francisco de Miranda, que recibió Bolívar de parte de Haití, y también el apoyo que recibieron los independentistas cubanos y el propio liderazgo del Partido Revolucionario Cubano en la preparación de la guerra de independencia de Cuba. Por lo tanto, yo diría, estos tres elementos que había señalado anteriormente son esenciales y forman parte del consenso que hay en la CARICOM de cómo enfrentar los desafíos que supone la ingobernabilidad de los problemas económicos y sociales de Haití. Y en segundo lugar, no olvidar nunca, la deuda que tiene histórica nuestro continente respecto a la revolución haitiana. Y en su opinión, ¿puede o necesita el Caribe trazar una posición común con respecto a la Unión Europea, Estados Unidos, China, la CELAC? ¿Qué cree? Bueno, obviamente yo creo que el Caribe sí necesita tener una posición común frente a los principales temas de la agenda global y hay que decir que los tiene. O sea, el Caribe insular tiene una posición común frente, digamos, a los grandes temas que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático, con la necesidad de la cooperación internacional para avanzar en términos del desarrollo y cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible 2030. Los países del Caribe insular tienen una posición común frente al bloqueo económico de Estados Unidos, económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Ellos tienen también una posición común respecto a los principales temas de la nueva arquitectura financiera internacional que se requiere ya desde hace tiempo, que se ha discutido y se ha hecho poco. Los países del Caribe insular también tienen una posición común sobre otros temas que tienen que ver con la no proliferación nuclear, sobre la necesidad de avanzar en términos de la construcción de normas multilaterales que sean cónsonas con los objetivos de desarrollo. En fin,
hay muchos elementos, los más importantes de la agenda global, en los cuales los países del Caribe insular tienen posición común. Sin embargo, hay otros temas donde este no es el caso. Yo diría, por ejemplo, cuando oficialmente todos ellos priorizan, o más que priorizan, tienen como una de sus prioridades avanzar en términos de cooperación económica externa, y dentro de ellos uno de los principales socios que visualizan es China. No se debe olvidar de que en el Caribe insular hay 4 países miembros de la CARICOM que tienen relaciones con, digamos, con Taiwán y no con la República Popular China. Todos ellos no tienen la misma posición respecto a algunos temas que, por ejemplo, se discuten en los marcos de la CELAC, sobre todo vinculado a demandas que tienen países latinoamericanos que también son legítimas, pero que no tienen en cuenta las particularidades del Caribe. Yo recuerdo un gran tema que tenía que ver, por ejemplo, con la idea de avanzar mucho más en la eliminación de todos los llamados paraísos fiscales y centros financieros internacionales. Se desconoce, por ejemplo, que algunos territorios del Caribe insular son centros financieros internacionales y que ese es un nicho, por decirlo de alguna forma, dentro de su perfil de especialización internacional y que comenzaron a desarrollar cuando perdieron las preferencias comerciales que tenían de acceso de algunos de sus productos, por ejemplo, el azúcar y el banano al mercado europeo. Yo lo que sí diría es que en el caso particular de América Latina hay que avanzar mucho más en el conocimiento de las peculiaridades, de las sensibilidades, de los intereses del Caribe y ser más solidario y, digamos, más flexible en términos de entender algunas posiciones que ellos tienen y que se han reflejado, por ejemplo, en los marcos de la CELAC, pero no solamente en los marcos de la CELAC. Y yo creo que eso es una contribución importante que puede y debe hacer los países latinoamericanos para avanzar mucho más en esa integración de los 33 estados independientes del sur del Río Bravo. Y en eso yo creo que Cuba tiene mucho que enseñar al mundo. Cuba, sin lugar a dudas, es reconocido por los países del Caribe insular como el puente, la bisagra, el vínculo, porque se reconoce como país caribeño, pero también latinoamericano, entre los intereses de esos pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe y, digamos, las posiciones, los intereses del resto de los países del continente latinoamericano. Hay un grupo de decisiones y propuestas que CARICOM defiende o implementa para enfrentar esas transformaciones en el orden global y su pérdida de importancia o protagonismo en la escena internacional. ¿Cuáles son y qué posibilidades tiene de cambiar esto el panorama caribeño? Muchas gracias, Adriana, por esa pregunta que me parece que es muy importante y además necesaria. Yo siempre como interesado en los temas del Caribe y un poco estudioso de los temas del Caribe, siempre insisto fuera del Caribe y en América Latina y en otros espacios, que hay que entender el Caribe, hay que apoyar al Caribe, hay que contribuir al desarrollo del Caribe, pero también hay que aprender del Caribe. Y esta pregunta que me has hecho tiene que ver mucho con eso, con el aprendizaje posible, sobre todo de América Latina, respecto a lo que ha logrado la CARICOM, la Comunidad del Caribe, como esquema de integración, digamos, peculiar dentro de toda nuestra región. Bueno, la CARICOM ha avanzado mucho, yo diría, con independencia de todas las críticas que le hacen los propios caribeños a la CARICOM es el esquema de integración, digamos, profunda en términos económicos comerciales, que hasta cierto punto más ha avanzado dentro de todos los esquemas de integración que existen hoy en América Latina y que están en crisis. La CARICOM se plantea un nivel superior de integración, verdad que ha pospuesto mucho el cumplimiento de esa meta, pero es lograr una economía y un mercado únicos del Caribe, pero además el CARICOM ha ido construyendo ese espacio integrado con una homologación de normas, con un avance significativo en términos del comercio interregional, aunque todavía por debajo de las potencialidades, con, digamos, toda una serie de estándares reconocidos entre todos los estados miembros de la CARICOM y además con posiciones concertadas y políticas muy concertadas sobre los más diversos temas. Por ejemplo, yo destacaría el manejo que hizo la CARICOM de toda la pandemia de la COVID, donde a partir de la Agencia Caribeña de Salud Pública se logró no solamente el establecimiento de protocolos únicos, sino también la compra conjunta de vacunas, el establecimiento de normas digamos, comunes para todos los países sobre el tratamiento a la enfermedad, sobre cómo salir y cuándo salir de la enfermedad. En fin, yo creo que la CARICOM tiene mucho que enseñar
y sobre todo ahora recientemente logró cosas que no hicieron el resto de los países caribeños. Pero yo termino con algo también muy puntual. Siempre se habla que el estadio más alto de integración económica, sin lugar a duda, está en Europa, en el avance que ha tenido la Unión Europea y particularmente la zona euro, porque ha llegado a la Unión Económica y Monetaria. Y siempre insisto diciendo, la primera Unión Económica y Monetaria que existe no está en Europa, está en el Caribe. Es la Organización de Estados del Caribe Oriental, que desde el año 1982 tiene un banco central único y una moneda única. Muchísimas gracias, Romero, por este análisis de la situación actual de los países caribeños. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saben que siempre pueden contar con la Cátedra de Estudios del Caribe Norman Gilman de la Universidad de La Habana para seguir discutiendo, analizando y difundiendo la realidad compleja pero muy rica que es la realidad caribeña. Y así nos despedimos por hoy. La próxima semana los esperamos para mirar al mundo con 2020.